Buenas tardes, somos la doctora Juana Patlán y el doctor Carlos Vega, y el título de la presente investigación es Querer no siempre es poder. Efecto del presentismo en el engagement laboral en trabajadores de cuello blanco de empresas mexicanas. Para entender el problema, se debe tener presente que las responsabilidades asociadas a los puestos de trabajo en los países industrializados han aumentado, especialmente entre los trabajadores de cuello blanco, lo que ha hecho que estos se vean obligados a desempeñar más actividades y a trabajar más horas. Esto conlleva a que sus problemas de salud física y mental también vayan en aumento, provocando que se ausenten de su centro de trabajo o, derivado del compromiso con sus actividades laborales, se presenten a trabajar estando enfermos o mentalmente ausentes, experimentando una disminución de su productividad y en la calidad de sus resultados. Debemos comprender que el trabajo de cuello blanco se asume principalmente como mental y no físico, desarrollado en interiores y cuyo ejercicio depende de cierto grado de preparación profesional por parte de quien lo realiza. De modo que se involucran altos niveles de concentración, especialización, autonomía y compromiso, por lo que se consideran desde el personal administrativo sin gente a su cargo, también denominados analistas, hasta puestos directivos. Debido a que los trabajadores de cuello blanco representan la parte estratégica del negocio, las empresas reconocen a estos trabajadores y su compromiso laboral como un activo valioso. Por esta razón, el costo de su mala salud física y mental ha adquirido relevancia entre las empresas públicas y privadas y en las instituciones de seguridad social. De hecho, en 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se dio a la tarea de actualizar, después de casi 50 años, la tabla de enfermedades de trabajo, en la que se incorporó el catálogo de las células para la evaluación de las enfermedades de trabajo, con el objetivo de realizar la evaluación de la capacidad con la que queda una persona trabajadora después de haber sufrido un accidente o enfermedad de origen laboral, basada en su calidad de vida y competencias para el trabajo. La actualización de esta tabla la incorporación de las cédulas de evaluación ha permitido a los médicos ocupacionales y a los propios trabajadores conocer a mayor profundidad diversas patologías que les impactan laboralmente y, en ese sentido, se convierte en una herramienta de prevención del ausentismo y el presentismo. Estas son las 11 categorías de la nueva tabla de enfermedades del trabajo, entre las que se observan los trastornos mentales. Es importante mencionar que la depresión y la ansiedad y los problemas psicológicos en general pueden ser más difíciles de revelar en los centros de trabajo, porque suelen percibirse de forma negativa dado el estigma de las enfermedades mentales y emocionales. Con base en estos antecedentes, el objetivo de esta investigación es estimar el efecto del presentismo en el engagement laboral en una muestra de trabajadores mexicanos de cuello blanco. Referente a las variables de investigación, tenemos primero el presentismo, que se conceptualiza como la reducción de la productividad y desempeño laboral del trabajador a causa del deterioro autopercibido de su salud y bienestar físico, mental y emocional en su centro de trabajo. En consecuencia, al medir el presentismo, se involucran los problemas de salud física y mental que no han provocado necesariamente la inasistencia del trabajador, es decir, el ausentismo. Algunas representaciones de este fenómeno es por la escasa capacidad de reemplazo, las elevadas exigencias de asistencia o la acumulación de tareas no terminadas. Por otro lado, el engagement se define como el estado afectivo cognitivo del trabajador más persistente y omnipresente que no se centra en ningún objeto, acontecimiento, individuo o comportamiento en particular. En su lugar, se canaliza en conexiones con el trabajo y con los demás. Por consiguiente, los trabajadores comprometidos tienen una sensación de conexión eficaz con sus actividades laborales y se consideran capaces de hacer frente por completo a las exigencias de su trabajo. Cada constructo se integra por factores: el presentismo con distracción en el trabajo y adecuado desempeño en el trabajo, y el engagement laboral con vigor, dedicación y absorción. En cuanto a la relación entre los constructos, ambos se fundamentan en la presencia física y cognitiva y emocional en un contexto laboral, lo cual se refiere a estar plenamente presente como persona en el papel que se ocupa dentro de la estructura organizacional.
Por un lado, el presentismo se manifiesta como la carente presencia psicológica de la persona en su centro de trabajo, y por el otro, el engagement promueve las conexiones con el trabajo y los demás, la presencia personal y las actuaciones activas y plenas. Desde el punto de vista de los trabajadores, el presentismo es importante porque puede agravar las dolencias existentes, perjudicar la calidad de vida personal y laboral y dar la impresión de ineficacia en el trabajo debido a la reducción de su productividad. No obstante, está la otra cara de la moneda, donde muchas prácticas y políticas organizacionales diseñadas para reducir el ausentismo estimulan la asistencia del trabajador durante la enfermedad física o mental. Por ejemplo, en algunas circunstancias, el presentismo podría considerarse un acto de compromiso laboral y merece elogios, pues el trabajador asiste a su centro de trabajo a pesar de las dolencias físicas y mentales que padece. Con base en estos argumentos, se creó el modelo hipotético de investigación para cumplir con el objetivo de este estudio y diagramar el efecto de los dos factores del presentismo en los tres factores del engagement laboral. En cuanto a la metodología, se realizó una investigación cuantitativa con un alcance descriptivo, correlacional, explicativo o de relación causal, de corte transversal y diseño no experimental. El cuestionario se aplicó a 521 trabajadores de cuello blanco entre mayo y junio del 2025 durante una serie de actividades denominadas Semana del Bienestar. La difusión del cuestionario se hizo a través del correo corporativo y flyers con un código QR, el cual se publicó en lugares estratégicos dentro de la empresa, de manera que lo respondieran desde su celular, pues el tiempo para hacerlo era menor a 10 minutos. Aquí podemos observar precisamente cuál fue el flyer que se envió por correo y el que se imprimió y se publicó en ciertas áreas de la empresa. La muestra original se conformó por 521 trabajadores, pero se descartaron 19 por no cumplir con el mínimo de antigüedad, quedando la muestra total de 502 trabajadores. Observamos que se incluyeron analistas, coordinadores, jefaturas, gerencias, pero se descartaron directivos. Referente a los instrumentos de medición, se utilizó la escala de presentismo de Stafford con 11 ítems y la escala de Utrecht de compromiso laboral con 17, dando un total de 28 ítems. Ambos factores utilizan la escala Likert de 5 puntos, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. En la parte de resultados, observamos que los 5 factores arrojaron correlaciones significativas, y en todos los casos la confiabilidad por alfa de Cronbach y la omega de McDonald's fue superior a 0.85. Aquí podemos observar en rojo las correlaciones negativas y en verde las correlaciones positivas. En cuanto a la validez de constructo, se observa que en el análisis factorial exploratorio, la prueba de KMO reportó un valor de 0.945 y la prueba de esfericidad de Bartlett destacó un valor significativo. Además, el porcentaje de varianza explicada de los 5 factores fue de 67.8. Posteriormente, con el análisis factorial confirmatorio, se corroboraron los 5 factores de estudio y en sus índices de bondad de ajuste se destaca que el GFI, el EGFI y el CFI obtuvieron valores superiores a 0.90. En cuanto a las pruebas de hipótesis, se realizaron a través del análisis de regresión lineal múltiple, en donde todas fueron significativas y por ende aceptadas. Se observa que la distracción en el trabajo tiene un efecto negativo en el vigor, la dedicación y la absorción. En contraste, el adecuado desempeño en el trabajo presenta un efecto positivo en estos 3 factores. Al comparar estos resultados con otras investigaciones, se identificó que en estas el presentismo siempre reportaba un efecto negativo en el engagement, esto derivado a que se estudió como una variable unidimensional y sus preguntas estaban dirigidas a medir con qué frecuencia el trabajador acudía a su centro de trabajo estando enfermo o si padecía alguna comorbilidad durante su jornada laboral. En contraste, esta investigación contempló el presentismo de manera multifactorial, considerando la distracción en el trabajo y el adecuado desempeño en el trabajo.
Esto permitió estimar cómo afecta el estado de salud físico y mental de una persona a su funcionamiento en el trabajo, pues hay que tener en cuenta que las actitudes laborales favorables sirven como indicador de la probabilidad de presentarse a trabajar estando indispuesto, aunque esta acción puede conducir a resultados adversos, como la reducción de los niveles de compromiso de los trabajadores. La limitación principal es que solo se considera una empresa con un rango de personal ocupado, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, de 251 y más trabajadores, en donde el tamaño de la muestra restringe la extrapolación de resultados a no ser representativa, pues se excluyeron trabajadores de pymes, por lo que a futuro se deben contemplar muestras de empresas de diferentes tamaños. Se recomienda también que futuras investigaciones hagan una correlación entre los factores de estudio y las variables sociodemográficas, como sexo, edad, nivel de puesto, antigüedad en la empresa, antigüedad en el puesto, hábitos de ejercicio, si tienen pareja o hijos y tipo de contratación. Esto permitirá generar estrategias de salud y bienestar para los grupos vulnerables identificados. Derivado de los resultados obtenidos, en donde se pusieron coeficientes negativos y positivos, es importante comprender que el presentismo puede servir como medida temporal para alcanzar los objetivos de rendimiento y cumplir puntualmente con las obligaciones laborales. Sin embargo, pueden tener consecuencias negativas a largo plazo, como el agotamiento, el deterioro del bienestar físico y mental y resultados desfavorables como el ausentismo y la intención de abandonar el empleo. Por último, el estudio del presentismo a través de sus factores, en, en correlación con la tabla de enfermedades de trabajo, en particular con los trastornos mentales como el estrés, ansiedad, depresión e insomnio, permitiría evaluar hasta qué punto deja de ser favorable para las dinámicas organizacionales y se convierte en un problema de salud para los trabajadores, ya que, cuando estos perciben su entorno laboral como arriesgado y amenazador, tienden a mostrar niveles reducidos de compromiso laboral. En consecuencia, el estudio, perfeccionamiento y evaluación de los instrumentos de medición y autoinforme generará una base de confianza para su uso, y así evaluar el impacto de las intervenciones relacionadas con la salud en el lugar de trabajo, y de esta manera proporcionar un fundamento de apoyo basado en sólidos resultados científicos y económicos para construir el convincente argumento empresarial de crear políticas e inversión para mejorar el bienestar del trabajador. Estas son las referencias que se estudiaron en la presentación. Por su atención, gracias.